Hola, buenos días a todos. Me llamo Rodrigo Pousa, soy investigador postdoctoral de la Universidad de Santiago de Compostela, contratado en el programa de ayudas a la formación de la etapa postdoctoral de la Xunta de Galicia 2024 y estoy aquí para hablaros de algo que es poco conocido y que choca un poco con la idea que tenemos de los monasterios debido a la historiografía gallega que los pinta un poco como víctimas de los nobles y demás en la Baja Edad Media durante toda esa fase, aparte tan contaminada por la historiografía sobre los irmandiños. Y estoy aquí para hablaros sobre la invención de jurisdicciones de estos monasterios en el siglo XVI, un poco sus causas, sus consecuencias y los mecanismos empleados para ello. Me voy a centrar en lo que va a ser una jurisdicción del monasterio de Celanova, el monasterio con más vasallos de Galicia en la Edad Moderna y que es uno de los más antiguos cuya fundación se atribuye a San Rosendo y sus orígenes se hunden casi en el Alto Medievo. En realidad vamos a trabajar sobre un coto, el coto de Louredo, que pertenece al monasterio de Santa Comba de Naves, que se anexiona ya al monasterio de Celanova en este periodo. El otro foco de interés de mi comunicación es que evidentemente esta invención de jurisdicciones conllevó una modificación del plano administrativo previo, el de las merindades y las fortalezas en sus respectivos ámbitos de jurisdicción, y la necesidad de fijar fronteras, un tema de plena actualidad en la geografía histórica, pero que no ha puesto demasiada atención todavía en los periodos previos a la Edad Moderna y en la Edad Media, sino que se está centrando sobre todo en estudios sobre las fronteras exteriores e interiores en la actualidad. Bueno, en este proceso de enajenación de la jurisdicción no es algo que hagan solo los monasterios y tiene una razón de ser, igual que tiene una razón de ser que yo escoja el noroeste orensano y este coto para su estudio. En el noroeste orensano se concentran todavía en la Baja Edad Media una serie de merindades, Castela, Buba, Lorcellón, poco estudiadas, pero que permanecen en realengo pero bajo la administración de un adelantado mayor que es el que nombra a los merinos regios. Es decir, el monasterio de Celanova y su anexo Santa Comba de Naves no ejercen ninguna jurisdicción todavía en el siglo XV. ¿Cómo lo sé? Pues porque tenemos un estupendo testimonio de principios del siglo XV donde todavía el merino, para nuestra suerte, está administrando justicia y actuando como presidente y convocante del Concejo de Santa Comba de Naves. Además, tenemos otros testimonios documentales que eximen al monasterio de una serie de tributos y demás a la fortaleza de Alba de Búbal, por lo cual esto viene a redundar en lo que ya he manifestado en un artículo, y es que los cotos, que es el principal privilegio en el que los monasterios basan la enajenación jurisdiccional moderna, no eran jurisdicciones, eran espacios que por privilegio el rey protegía de la intervención de sus agentes, de sus merinos, de los tenientes de sus fortalezas, pero no ejercían, no traspasaba a través de ellos la jurisdicción a los monasterios. Estos no nombraban jueces y no ejecutaban a la gente por los delitos cometidos. Bien, debido a, a la concentración de jurisdicciones señoriales del adelantado mayor que los monarcas Trastámara le van a dar también en el Oreste Orensano, este va a ejercer una gestión un tanto indiferenciada, tendente a consolidar su señorío sobre todo el área del noreste orensano, tanto sobre lo que es suyo privativo como sobre el realengo. En consecuencia va a socavar evidentemente la autoridad regia. Los problemas con la figura del adelantado mayor van tan allá, de hecho, que al final los reyes católicos optan por
una solución que es al final privarlo un poco de sus funciones de adelantado, aunque le dejan el título con carácter cuasi honorífico, aunque con ciertas rentas, y designaron justicia mayor y unos alcaldes mayores para el Reino de Galicia. ¿Qué sucede entonces? Pues que en esta carrera por la enajenación de la máxima forma de señorío, que debido a los privilegios de los Trastámara es el señorío con mero mixto imperio, jurisdicción civil y criminal alta y baja, pues la carrera de enajenación ya está iniciada. Entonces todos, inclusive los monasterios, van a intentar enajenar la mayor cota de jurisdicción posible sobre el mayor territorio posible. Para ello se basan esencialmente en privilegios de coto, a veces incluso cuando no los tienen se los inventan, como en el caso de San Payo ante Altares con el coto de Lobás, también en el noroeste orensano. Este estaría entre la merindad de Castela y la merindad de Orcellón. Sospecho que más bien en la de Orcellón. Y bueno, en este caso, Santa Comba de Naves, Celanova, lo van a basar en un acotamiento de Alfonso VII, que se remite a uno anterior, de la vila de Louredo. Bien, lo que sucede es que van a intentar que la enajenación vaya mucho más allá en lo territorial y abarque otros lugares que son dominio solariego y de los que no tienen privilegios de acotamiento siquiera, como son Obolo y Faquín, que además están en un área, un distrito inferior separado, porque si el monasterio de Naves estaba bajo la autoridad del castelo de Alba de Búbal, Obolo, Faquín y Louredo están, como la toponimia indica, en el distrito de la tenencia, de la subtenencia de Obolo de Senda. Explicado todo esto, me voy a los mecanismos utilizados por Celanova para enajenar la jurisdicción. Evidentemente, la sujeción de Naves a un monasterio con tanto peso como Celanova jugó muy a su favor en varios sentidos. Uno, su peso y su importancia de por sí. Gracias a ello ya había obtenido numerosos privilegios durante toda la Edad Media de exenciones tributarias y demás que no encontramos en otros monasterios benedictinos pequeños de las mismas dimensiones de Santa Comba de Naves, pero que son independientes durante la Edad Media. Otra es que Celanova ya está ejerciendo jurisdicción en otras áreas de su señorío, entonces al final ya tiene desarrollados los mecanismos, la experiencia y una figura muy importante que es una forma de justicia mayor, podríamos decir, sobre sus estados señoriales, que es el pertiguero mayor y que replica incluso a la del arzobispo de Santiago y va a jugar un papel esencial aquí. Pero bueno, los primeros pasos para la enajenación jurisdiccional es el nombramiento, basándose en ese acotamiento de Alfonso VII y sus confirmaciones, en el nombramiento de un merino de Santa Comba de Naves, que también va a extender su jurisdicción sobre Louredo y el resto de dominios solariegos del monasterio en el área de Castela. Claro, el problema que se encuentra aquí Celanova es que no está solo en esta carrera por la enajenación jurisdiccional. Y aquí surge el conflicto. El conflicto va a ser fundamentalmente con la Orden de Santiago. La Orden de Santiago tiene otro coto, aunque tampoco hemos documentado el privilegio de acotamiento, de Garabás, en donde, según testimonios, se ubican adscritos a esta feligresía, San Pedro de Garabás, los lugares de Faquín y Obolo. Los primeros focos de conflicto y que van a ser los más perdurables radican en dónde poner la raya, dónde poner la frontera interna divisoria que tiene tanta importancia por las amplísimas competencias que tienen los justicias locales en esta época entre la jurisdicción de Celanova y la jurisdicción de la Orden de Santiago, ya que si bien los dominios solariegos están muy claras los límites de la zona habitacional y de explotación directa, las heredades, las viñas y demás, pero la zona gris la constituye las áreas de explotación común y que han sido explotadas, como los testimonios dicen, comunitariamente e indistintamente por los de Garabás y los de Louredo, puesto que estaban sujetos a una misma jurisdicción, la de la Merindad de Castela con anterioridad.
¿Qué va a suceder yéndonos ya a acontecimientos? Pues a mediados del siglo XVI, Celanova envía a su pertiguero mayor para defender esta frontera. El pertiguero mayor procede prendando a numerosos vecinos de la jurisdicción de Garabás. Interviene entonces el Consejo de Órdenes, que manda a un juez comisionado que actúa contra el pertiguero de Celanova. A su vez, el pertiguero de Celanova y Celanova denuncian a los de Garabás ante la Real Audiencia de Galicia. Si bien la Real Audiencia de Galicia se va a ver inhibida del conocimiento de la causa en virtud de unas cédulas reales expedidas ya en época de Carlos I y Juana I en 1554, eh, que, que restringen la jurisdicción de las chancillerías y de las reales audiencias provisionalmente, pero que no ha sido derogada ni modificada, de cualquier temática prácticamente que toque a los dominios de las órdenes de Santiago, Calatrava y Alcántara. Y los conflictos evidentemente no terminan aquí, van a ser permanentes. El concello de Garabás va a responder sirviéndose la figura del apellido, comedidamente la primera vez y ya no comedidamente al año siguiente, cuando el merino de Louredo, porque Celano va a pasar como siguiente paso a nombrar un merino específico para Louredo, independiente del de Santa Comba, procede otra vez a prendar ganados y carros de sus domiciliarios. Entonces, dirigidos por el juez de comisión y amparados por la comisión de este, arbitran un asalto, por así decirlo, o un nuevo apellido, pero muy bien planificado, en el que van a terminar deteniendo al juez de Louredo, al escribano e incluso al pipordo, al monje de Celanova, encargado de recaudar las rentas en la zona. Un episodio que termina con bastante violencia, en el que envía primero a unos adelantados armados con espadas y lanzas para cerrar la iglesia para que no se puedan acoger a sagrado, y después los arrastran fuera del cementerio donde intentan acogerse igualmente a sagrado. Finalmente los detienen y los remiten a una fortaleza cercana, la fortaleza de Roucos. Estos conflictos no terminan aquí y lo que consiguen en cierto modo es estimular la configuración de un concejo dotado de un juez electivo, un regidor electivo anual y un procurador síndico por el concejo de Garabás. Ya en la primera mitad del siglo XVII los problemas siguen y se traducen en distintos ámbitos. Se traducen en problemas incluso entre los eclesiásticos por los diezmos de estos dos lugares y en un nuevo conflicto sobre la jurisdicción sobre los lugares de Obolo y Zaquín, que están disgregadas del resto de la jurisdicción, pero Celanova insiste en reivindicarlas como de su jurisdicción propia. Este conflicto es utilizado por los vecinos también de la zona para intentar eximirse entonces de la tributación al concejo de Garabás. ¿Qué sucede? Que el concejo de Garabás demuestra en el pleito que los vecinos han formado parte del concejo e incluso han ejercido cargos municipales electivos. La situación es considerablemente compleja y los problemas se van alargando y reproduciendo una y otra vez a lo largo del siglo XVIII e incluso a principios del siglo XIX, aunque desconozco el motivo. Celanova pide una copia de los autos a la Real Audiencia de todas las informaciones dadas en el proceso del siglo XVI. Bueno, para concluir un poco, lo que pretendía con esta comunicación es manifestar pues tanto esta realidad de la invención de jurisdicciones y de lo ilegítima que resultó, porque a veces los modernistas nos quedamos simplemente remitiendo a documentos de medieval sin fundamento
para justificar que, bueno, la jurisdicción viene ya de la Edad Media y no, en la Edad Media no ejercían absolutamente ninguna jurisdicción. Y por otro lado también para abordar la problemática y la indefinición de estas fronteras y la importancia de abordar estos estudios y definir también los marcos concejiles. Como veis, aparte en este caso se produce una situación muy excepcional y es que al final los vecinos de Obolo y Faquín están sujetos a la jurisdicción de Celanova, pero por otro lado están formando parte del concejo de Garabás, que es de otra jurisdicción, lo cual es una situación un tanto extraordinaria. La importancia de ir conociendo y demarcando estos concejos, que es una tarea pendiente de la historiografía y la geografía histórica gallega, radica en después ver cómo y en atendiendo a qué, con respecto al pasado, se aplica la Ley de Municipios del siglo XIX que configura un nuevo mapa municipal para toda Galicia. Bueno, espero que os haya sido interesante. Perdón por pasarme un poco del tiempo y muchas gracias a todos.